con esta conferencia que nos trae nuestro amigo Antonio Villegas, que viene del Buzón Ciudadano, el Círculo de Reflexión y Formación Política, que se viene haciendo desde hace más de 10 años en la colonia postal de la Ciudad de México y que ha tenido muchos frutos, y uno de ellos es justamente en este espacio Conciencia Colectiva, que es parte de la organización de la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro. Y bueno, así como nosotros como Conciencia Colectiva, hay esas células en varios lugares de la República Mexicana, y uno de ellos es Puebla, un círculo de reflexión que vienen trabajando durísimo la gente de allá, y que igual que nosotros están convencidos, como lo dice el autor del texto que acabo de leer, que es a través de la formación política como vamos a poder hacerle frente a este mundo capitalista tan terrible, ¿no? y que nos ha afectado tanto. Igualmente la Feria del Libro, estamos también en esa misma dinámica, Toño, y es por eso que pues ya llevamos 3 años realizando estos espacios de diálogo y de intercambio de ideas. Te damos la más cordial bienvenida. Muy amable, gracias. Qué bueno, pocos pero bien nutridos. Y esto tiene mucho que ver con el tema que voy a abordar, y que bueno, que entre todos vamos aquí a participar de alguna manera, ¿no? Pues es algo muy importante, porque ¿qué tiene que ver el Quijote de la Mancha con esta gran obra monumental, una obra arquitectónica de la literatura universal, que después de la Biblia es el libro que más se lee, el que más se conoce, que más conocimiento tenemos del Quijote de la Mancha, aunque lo hayamos leído a la mitad o al empezar y que no lo hayamos terminado, porque tampoco la Biblia la han terminado nadie, ¿no? Muy escasos, rarísimos, si no te dedicas a ello, pues no lo lees completo, ¿no? Es una obra muy extensa y muy rica en sus metáforas. El Quijote de la Mancha, el título el tema es El Quijote de la Mancha, cotidianidad, una mirada que tiene que ver con la cotidianidad y con la utopía. Algo parecido a lo que comentabas, algo parecido a la carta, ¿no? Sí. La utopía y la cotidianidad, ¿por qué estos dos temas? Y se van a centrar básicamente en el texto de El Quijote de la Mancha. Si vemos cómo el Quijote de la Mancha, un hombre, un soñador, él y su sueño es algo muy simple, muy sencillo, es no construir una ciudad como la que pensó Vasco de Quiroga. Entonces voy a hablar de personajes que tienen que ver en la época de Miguel de Cervantes Saavedra. Una es Vasco de Quiroga, cuando funda Morelia, Michoacán, está pensando en la utopía, en un libro que escribió en aquella época Tomás Moro. Tomás Moro había escrito un libro en 1580 y tantos, 1500 había escrito Tomás Moro un libro que se llamó Utopía, que consistía en un lugar que no existe, pero era el sueño dorado de la época, ¿no? Porque la política y la religión, de hecho, nunca han estado separadas. Ha sido un error grandísimo cuando han dicho que separaron la religión y la política. Siempre han estado unidas, incluso hablar de teología y hablar de religión es básicamente lo mismo, porque han sido las religiones muy críticas en sus orígenes, antes de que se hicieran Estado. Pero bueno, es otro tema, pero que sí tiene mucho que ver, porque Tomás Moro era religioso, y ellos en su época pensaban en un sueño donde la felicidad humana fuera la síntesis de todo esto, ¿no? Y en esa época también de Tomás Moro había otro escritor, Erasmo de Rotterdam, también igualmente sacerdote, que escribió un libro basándose también en el libro que fueron muy amigos y fueron contemporáneos Erasto
Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro, que se llamó El elogio de la locura, que tenía que ver con esto, y era un poco satírico el contenido de Tomás Moro, ¿no? Digo, de Erasmo de Rotterdam. Durante esa época se empiezan a circular este tipo de, no, Martín Lutero, que también surge como una rebelión. Estoy hablando porque son momentos muy críticos en la época donde la religión católica era prácticamente vertical, ¿no? En todo su aparato, en todo su aparato era vertical y era persecutorio. Entonces empiezan a haber voces humanistas que decían, no va por ahí, ¿no? O sea, necesitamos, el hombre nació para ser libre y ser feliz. Ya después se van a agregar otros personajes como Rousseau, se van a agregar otros filósofos, sí, que van a perseguir esta idea de la felicidad del hombre. Y el Quijote de la Mancha es algo muy interesante, porque el Quijote de la Mancha se escribe con la idea, al menos dicha por Miguel de Cervantes Saavedra, para contrarrestar la literatura de la literatura de caballeros, ¿verdad? De caballerías. Vamos a combatir al vaquero, al libro vaquero, ¿no? Bueno, ustedes no existían, pero Corintellado, y yo me quedé ahí, ¿no? Me quedé a literatura que llamamos rosa, o literatura quiche, o literatura que no importaba mucho. El menú pingüín entraba en esto, ¿no? Esta literatura. Entonces, supuestamente Cervantes escribe el Quijote de la Mancha con la intención de acabar con esa literatura, supuestamente. Pero como todo texto, el que lo escribe no es la misma literatura que la que se desarrolla en su tiempo, ni la literatura que uno lee, ¿me explico? O sea, son tres procesos diferentes. Nosotros ya lo estamos leyendo desde otra perspectiva. Y vemos que, como lo dice Cervantes en su prólogo, dice, este hijo de la naturaleza, pues me salió más raro que yo había planteado, ¿no? O sea, se le sale de las manos el personaje del Quijote de la Mancha, y ya no es el mismo personaje que supuestamente él se imaginó que tenía que ser. Lo hizo tan rico, tan extenso, que terminó más allá del tiempo, ¿no? de lo que él se imaginaba. Entonces Quijote, luego de pronto empezamos a aplicar este término de que somos quijotescos, cuando aquellas personas estamos soñando, ¿no? El Quijote está soñando todo el tiempo y es invencible, condenado, o sea, es invencible, está en vida, ¿verdad? Muere el personaje, pero en vida es invencible. Es un personaje que se enfrenta a todo, y con tal de va el sueño, y luego se pregunta uno, pero ¿cuál era el sueño del Quijote? Bueno, hacemos como una pausa para irnos un poco a la vida de Miguel de Cervantes Saavedra, porque eso tiene mucho que ver con su personaje. Finalmente él es de los pocos escritores que reconocen que el Quijote finalmente es él mismo, ¿no? Él mismo se proyecta en el Quijote. Es de los pocos escritores que dicen, bueno, sí, yo soy el personaje y yo somos uno mismo, ¿no? El Quijote, Miguel de Cervantes, sufrió muchos atropellos. Toda su vida fue muy él salía de la cárcel y al rato ya estaba otra vez pisando la cárcel en otro lado. Entonces se mete a la armada, lo toman preso en una infanta, donde pierde un brazo, le queda seco, se lo seca. Ahí lo meten en la cárcel, piden tiene preso, lo piden una X cantidad, los familiares hacen todo lo posible por pagar ese rescate, y finalmente lo sacan a Miguel de Cervantes, y de regreso, ¿sí?
no vuelven a tomar presos los turcos. Entonces, es así como anda Miguel de Cervantes de cárcel en cárcel, luego lo vuelven a meter a la cárcel bueno, ya sale, regresa a España, está frente de su casa, matan a un sujeto y a todos los vecinos los agarran presos por ser sospechosos, y él es uno de ellos, ¿no? Entonces finalmente otra vez va a la cárcel, y ahí es donde está en la cárcel, es cuando empieza a escribir el Quijote. Imagínense, todavía con un humor, con unas sátiras para escribir cosas, ¿no? Es interesante el momento, por eso lo quería mencionar antes de ir. ¿Por qué es importante decir, bueno, en qué soñaba Don Quijote ante un autor que estaba prácticamente mejorado económicamente? Y en ese momento pues está la época de la edad de oro, ¿no?, de la literatura en España. Está Góngora y Argote, está Francisco de Quevedo y Villegas, está, ¿cómo se llama?, Lope de Vega, perdón, me fui con la pinta de esa obra de teatro, ¿no? Lope de Vega, hay varios escritores en ese momento, parece como que se dan como semillero, y paralelamente están también en Inglaterra, claro, no se conoce nada, pero se da Shakespeare. Entonces pareciera como que todos se pusieron de acuerdo y surgía este semillero de una literatura universal de la edad de oro, de la época de oro. Está muy interesante, ¿no? Pero es algo muy curioso porque Cervantes no lo pelaba. O sea, él pidió que le hicieran el prólogo del Quijote y lo mandaron por un tubo, ¿no? Lope de Vega decía pues que era casi ser vulgar albañil. Es un vulgar poeta y que sus versos no valen un potosí, ¿no? Se expresaban mal de Cervantes. Entonces imagínense, bajo ese pesimismo y escribir el Quijote, en realidad es una persona que va más allá de él mismo, ¿no? O sea, de su situación, de su circunstancia. Incluso es esto, ¿no? Cuando vemos al Quijote que es capaz de ir construyendo él su realidad, ¿sí? Él, a partir de que dice, bueno, es un personaje, es un hidalgo, pues hidalgos en ese momento era la clase media en decadencia, ¿sí? Vamos a poner la clase media que estaba en una situación muy desmejorable económicamente, pero también el prestigio, ya no son van cayendo como que a la grasa, ¿no? Entonces, en esa época estaba Miguel de Cervantes y ese es el Quijote, esa es su proyección. El Quijote de la Mancha es su proyección, y ahí va, es un hombre que dice que de tanto leer se le secó el cerebro. Pero nosotros vamos viendo cómo el Quijote de la Mancha, cuando él se nombra a sí mismo, él se autonombra el señor Quijada, que empieza a nombrar, y es como la Biblia, ¿no? Empieza a darle nombre a las cosas, y le pone a su Rocín, le pone Rocinante, a Dulcinea el Toboso, en fin, le va poniendo a cada cosa su nombre, porque él tiene que llegar a ser ese personaje del caballero andante, que ya no existían en ese momento, ya no existía en la clase de la Edad Media, ya habían existido estos personajes de los caballeros andantes, pero Cervantes lo que hace es retomar ese personaje, porque en ese momento España atraviesa también una situación muy interesante. No están soñando, están buscando tener oro. Se vienen a América buscando oro, ¿no? Buscando riquezas, y además hay un pragmatismo en la que, como dice el Quijote de la Mancha, ya la gente no está viendo por el honor, no está viendo por el otro, ¿no? O sea, ya no está viendo por las cosas comunes. Eso lo vamos a ver cuando está con los pastores, ¿no? O sea, ya la gente en ese momento en España estaba viviendo su momento de una ambición terrenal 100%, ¿no? Hay un imperio que se traduce en oro, que se traduce
en posesiones, y entonces Cervantes le va mal porque él no, a pesar de que había emprendido algunos negocios, no logra en todo el mundo, en todo lo que emprende le va mal, y entonces lo que él hace es reflejar a través del Quijote de la Mancha, es desfacer esos agravios que la gente ya no tiene para sí mismo, es decir, rescatar los sueños. Y él se va después de que toma la figura del caballero andante, de cosas viejas, y empieza a hacer su celada y empieza a hacer su lanza, y que sale a buscar, como dicen, a vengar agravios, ¿no? Y a ayudar a las viudas, a los menesterosos, y él va con ese propósito, ¿no? Lo hace un poco cómico, pero no es cómico, realmente es muy ágil el personaje, tiene un sueño y va tras ellos. Y lo que pasa es que ahí es donde uno empieza a darle la interpretación finalmente, ¿no? Empezamos a darle la interpretación de quién es ese hombre de la triste figura, como le llamó Sancho Panza, es el caballero de la triste figura. Cuando él sale y se siente incompleto. Va con su lanza y va en las llanuras, ¿no? Buscando a deshacer tuertos. Pues se da cuenta que no es nombrado caballero, que para eso tiene que ser nombrado caballero antes de entrar en acción. Él no se da cuenta que para andar en las aventuras necesita cosas muy elementales, ¿no? Que es dinero, que es un escudero, que alguien quiera. Y en ese momento no cae a la cuenta, pero lo va aprendiendo. Pero el Quijote se va construyendo a sí mismo, él va construyendo su propia realidad. ¿Sí? Dice, ese no es una venta, es un castillo. O sea, él está construyendo una realidad distinta. Porque entonces esto quiere decir que esa realidad que está viviendo no le gusta. Es como nosotros cuando vemos algo y dice, no me gusta, ¿por qué? Tenemos que empezar a renombrar las cosas, a reconstruirlas. Y esto es lo que empieza a hacer el Quijote. No es una venta, es un castillo. Ahí, y algo muy interesante, porque ahí se supone que en esa venta, con un pobre Quijote, son mujeres de baja realidad, ¿sí? Sin embargo, el Quijote las ve y les dice, no, pues hermosura, ustedes les hablan un lenguaje, dándoles un lugar, ¿sí? Y lo vamos a encontrar en el Quijote, donde él a los menesterosos, a los de abajo, los pone en alto rango, ¿me explico? Pero esto lo vemos constante en su literatura, que entonces ya vemos que no es una cuestión aislada, sino que vemos que hay un pensamiento ahí de enojo, de protesta por lo que hacía en ese tiempo la sangre noble. O sea, es que noble es el Sancho Panza, ¿no? Noble es Dulcinea del Toboso, Dulcinea del Toboso. Ella es una mujer noble porque viene de la gente de abajo, viene de campesinos. Y vemos un Sancho Panza que viene también de un don nadie, donde todos se empezó a ubicar como Cristo nació en un pesebre. Si usted es sacerdote, sí, la Virgen de Guadalupe nace en las periferias de la época de la colonia. O sea, ya se aparece, y es a Juan Diego al que se le aparece, a una persona que tampoco es un don nadie. Fíjese, la religión y esto parten de lo mismo, es una protesta en su momento. Malo cuando se convierte en religión de Estado, ¿no? Ahí malo, pero en su seno trae una protesta, trae una crítica hacia las desigualdades. El Quijote de la Mancha es una protesta a la desigualdad, y también una protesta en su momento, porque la sangre azul, la sangre noble, eran de abolengo, eran de gente que se heredaba, ¿no? Y entonces el Quijote va invirtiendo los papeles. Es algo
realmente excepcional. Por eso el Quijote se ha extendido hasta nuestros momentos. ¿Y qué hace? Bueno, se encuentra, cuando se siente incompleto y que regresa, que llega a la venta esta donde la confunde con Castillo y se imagina que hay un enano que lo está recibiendo y que lo está recibiendo como un caballero que va a deshacer tuertos, a ser jorobados, a vengar a los menesterosos, a las viudas, a las doncellas. Todo esto va a ser, y entonces ya lo nombran caballero y se regresa, porque se da cuenta que le hace falta cosas muy elementales, que él, para sus sueños, no las, o sea, para lo que él trae, no las alcanza a ver. Es algo muy importante esto, porque él va a ver cosas que, entonces, cuando se regrese, vamos a ver por qué Sancho Panza sí las ve y él no las ve. Entonces él se regresa por esas cosas que necesita, porque él no puede estar encargándose de las cosas simples, él está soñando. Entonces alguien que sueña no puede encargarse de cosas que lo aterricen, o bueno, tiene que ser alguien que lo aterrice. Entonces por eso se regresa, y bueno, ya que se encuentra ahí con unos mercaderes y que bueno, lo golpean, los enfrentan, lo golpean, y entonces ya lo regresan a su casa y lo encierran, no lo quieren dejar salir a Quijote, pero él, sus sueños no se los pueden desbaratar. La familia, el sacerdote, fíjense ahí, aparente, yo lo veo como más que todo como una crítica a la quema de libros, porque Miguel de Cervantes Saavedra era un lector, y él lo dice claramente, que él hasta un documento que se encontraba tirado lo leía, fuera lo que fuera, o sea, él leía todo lo que había, ¿no? Entonces ahí entran y empiezan a quemar sus libros, porque se lo consideran loco. Sin embargo, él dice, tengo que ir a buscar mi escudero. Se encuentra con Sancho Panza, y lo busca, hasta él lo tiene ya como ubicado, ¿no? Va y busca a Sancho Panza y lo invita a que vaya con él. ¿Qué papel va a jugar Sancho Panza? Porque de pronto se vuelven ya como uno parte del otro, como dos cosas inseparables. Sancho Panza es el sentido común. Sin Sancho Panza no puede ver, sin Sancho Panza las cosas comunes no se pueden ver. Pero Sancho Panza no puede ver lo que ve Quijote, que siempre ve más allá de las cosas comunes. Y algo muy interesante, por ejemplo, cuando salen y que se encuentran salen ya Quijote y Sancho Panza juntos, ¿no? Salen por las llanuras y de nuevo se encuentran unos molinos de viento. Los molinos de viento en esa época era la alta tecnología del momento, ¿no? O sea, eran molinos que solamente los grandes terratenientes tenían. Bueno, los señores, todavía parte de los señores feudales y los capitalistas tenían el naciente capitalismo tenía ahí donde acumulaban los granos y donde los molían. Y entonces los molinos de viento era como la máquina de vapor en su momento. Será como decir, Quijote de la Mancha y Lobo en Walmart. ¿Sí? Y él no ve un Walmart, sino él ve lo que veía Carlos Marx, el gran chupador de la clase obrera, o sea, que exprimía. Entonces, el Quijote de la Mancha ve, entonces, dice, es un monstruo, como lo definía también Marx, o sea, es un monstruo que se chupa la sangre del trabajador. ¿Sí? El capitalismo es eso, pues es la desigualdad, que en ese momento en España vivían por una desigualdad terrible, como siempre ha habido, ¿no? Pero en ese momento, porque los grandes tesoros y todo lo que sucedía era, como siempre, para unos cuantos, y a la gente más desprotegida, entonces él ve eso él dice, bueno, son unos monstruos que están ahí, entonces hay que destruirlos, se enfrenta a ellos. Aquí lo que nos llama mucho la atención, lo que me llama mucho la atención es que se deja ir y
Y por más que le dice, son molinos de viento, no, en realidad no es lo que tú estás viendo, Sancho. Sí, es como si alguien dice, es un Walmart, son gente que da trabajo, no, son explotadores, sí, los que ya vemos el sentido crítico de las cosas, lo que está más allá de lo que se ve a simple vista, eso no lo ve cualquiera, eso no, es lo que el Quijote nos va a estar siempre diciendo. O sea, él no nos va a estar diciendo lo que Sancho Panza ve, porque Sancho Panza ve es un contraste dialéctico muy interesante, ¿no? Porque lo que va viendo el Quijote es lo que es la realidad real, como decían algunos indígenas, ¿no? La realidad real es esto, ¿no? Sí, es la realidad real, sí, es lo que dice. Pero el Quijote ve otra realidad que es la que no se ve, pero que ahí está, pero que existe. Y esto va a hacernos que, por ejemplo, cuando está el muchacho, cuando va rumbo cuando ya lo forman caballero y que se encuentra a Andrés, aquel joven que están latigando, ¿no? Porque perdió la oveja, bueno, pues, según el patrón, porque había perdido una oveja o perdió ovejas, y entonces llega el Quijote y lo defiende, ¿no? Bueno, ahí trata de decir cuánto le debes, desde cuándo no te pagas, ¿no? Y hace 9 meses, pues le pagas. No, pero que las ovejas que le he pagado sus zapatos y le he pagado, bueno, con lo que le has hecho ya quedan salvados, ¿no? Tú le rompiste la espalda, le sacaste la sangre, pues bueno, ya una cosa se paga con la otra, dale su libertad y págale su dinero. Entonces, lo que anda es que castigando la injusticia. No hacían eso los caballeros de la Edad Media, es decir, no era eso. Sin embargo, el Quijote es un caballero distinto a los caballeros de la Edad Media, que él leía en la literatura. O sea, fue un personaje que al mismo Quijote lo rebasó, o era el que realmente quería ver Quijote. Sí, no era como él lo señaló, que él quería mofarse de la literatura, de los caballeros andantes, para burlarse de ellos y que ya no lo leyera la gente más. Pero eso es muy falso, porque lo que finalmente logra es un personaje con una potencia que nada tiene que ver con los caballeros andantes de la Edad Media, ¿no? Y es un justiciero, es un caballero justiciero, pero que está peleando por la desigualdad, por la injusticia de la gente pobre, ¿no? Y bueno, y continúan después de esto. Para mí me va a ser hay una parte muy interesante cuando está con los cabreros, ¿sí? Se encuentra con un grupo de cabreros, ¿se acuerdan? Que llega y ahí está como una llamarada ahí comiendo carne, bueno, mi trabajador, tú aquí eres igual, ándale. Es una parte muy interesante. Entonces se trata de platicar con los cabreros y él empieza a hablar de esa edad de oro, en que se vivía antes, en que todos eran iguales, en que no existía de que esto es mío y que esto es tuyo, sino que todo era un bien común. ¿Qué les suena esto? ¿A qué les llama esto? ¿Qué nos llama? Bueno, lo que se plantea es el comunismo primitivo, en el que no había, que todo era de todos. Y entonces hay una parte donde dice, pero yo no quiero que nos vayamos a la edad de oro, queremos que la edad de oro venga a la edad de hierro, que es justamente la que él está viviendo, es traer la edad de oro a donde están viviendo, no quiere que regresen, porque entonces esa es su utopía, regresar a la edad de oro, la parte esta donde todos son iguales, donde no hay ricos, no hay pobres, donde todo es justo. Quiere que venga a donde estamos nosotros. Eso es algo interesante, porque, por ejemplo, Rousseau decía que había que regresar a la edad, a esa edad, ¿no? Estaba hablando de 1760, tanto, que decía Juan Jacobo Rousseau, vamos a regresar a esa edad donde todos éramos iguales, donde no había nada que los tropeara, etc. Entonces,
Pero el Quijote de la Mancha dice no, dice, vamos a traer esa edad de oro para acá. Ese es su sueño. Por ahí lo está diciendo, mi sueño es regresar a que los hombres y mujeres seamos felices. Y ya habla de una igualdad, ¿sí? De una igualdad de hombres y mujeres. El Quijote de la Mancha está adelantándose mucho a lo que va a ser más adelante los filósofos liberales. Incluso habla de lo más preciado de todo, dice la libertad. Quijote de la Mancha, lo más hermoso es la libertad. Entonces él está luchando por la libertad y con su ejemplo, con su metáfora, lo está logrando. En cada aventura es una construcción del mismo Quijote, porque él es el que la está construyendo. ¿Sí? Si nosotros vemos una situación, decimos, ¿sabes que en la plaza es que a la gente no le gustan los libros? No estamos viendo lo que debemos ver, estamos viendo lo que el sistema quiere que veamos. El sistema ha construido esta realidad, nos ha construido nuestra realidad para que nosotros veamos así la realidad. Pero ¿qué tal si nosotros decimos, no, yo estoy viendo una sed de lectura de la gente? ¿De cuál fumaste? Sí, entonces yo estoy seguro que así la hay, porque estamos viendo más allá de lo que está aquí. Si nosotros vemos lo que está de inmediato, nos derrota la realidad. Si la realidad nos derrota, porque se impone. Pero si nosotros empezamos a construir una realidad alternativa, podemos derrotar esa realidad. Y empezamos a construir un país mejor, con mexicanos felices, que seamos felices, que no estemos atrapados en esta situación en la que vivimos de dolor, violencia, desigualdad. Sí, tenemos que ser Quijotes de la Mancha, ahí está el punto. O sea, el Quijote de la Mancha lo derrotan 1, 2, 3, 4 veces, pero no sus sueños, ¿sí? Solamente la muerte lo derrota. Pero ¿qué logra con el sentido común que es el Quijote de la Mancha? Digo, que es Sancho Panza. ¿Qué logra con Sancho Panza? Se fijan que al final, cuando estaba muriéndose el Quijote, que Sancho Panza lo quiere levantar, quiere que se levante y ande, ¿no? Dice, sigamos cabalgando, sí, sigamos, o sea, siga con, no, usted no se puede morir. Entonces, ahí se invierten un poco los papeles, porque entonces el Quijote dice, no, Sancho, ya, todo llega a su fin, ¿no? Pero entonces, ¿qué logra el Quijote? Sembrar, ¿sí? Pero también logra que el Quijote, que los menesterosos tengan ese poder. Entonces se puede decir que está pensando en un poder popular, porque a todo el mundo, a las prostitutas, a los trabajadores, está dando esa importancia que no la tienen en una sociedad clasista, en una sociedad de extractos sociales muy fuertes, ¿no? El campesino, el que no tiene tierras, ¿sí? El noble, los hidalgos, los villanos, y cada uno tiene su propia situación social muy complicada, y que todos obedecen a los condes, que todos obedecen a los reyes, ¿sí? Y entonces él empieza a nombrar reyes y gobernadores, ¿no? Aquí a Sancho Panza le consigue una división. Bueno, que todo esto es para burlarse de ellos, pues que una división, pero están viendo que es posible esta construcción, ¿sí? De un nuevo, de que el pueblo tenga ese poder. No sé, bueno, yo, porque estamos hablando de 1600, el año de 1600.
estamos hablando en el 2000 y cacho, ¿no? En el 1900, estamos hablando en 1600, que él ya tiene esta proyección, que ahí está el texto, que ahí está, y nosotros, la riqueza que tiene la obra, toda el Quijote de la Mancha para mí es una metáfora. ¿Sí? Es una metáfora que no se puede leer de manera como muchos lo ven, como un libro de aventuras, como haciendo lo que creían ver en la secundaria. Y esa manera de querer ver el Quijote como un libro de aventuras, pues simplemente te achata, te crea una visión muy chata de lo que es el Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha tiene unas profundidades y unos matices extraordinarios. Yo aquí quería mencionar algunas frases, más para que, bueno, son frases que las saqué, algunas las saqué del libro y otras sí las que ya precocidas, ¿no? Pero estas, por ejemplo, dice, cada uno es tal como Dios lo hizo, y aún peor muchas veces. Dios es un tirano, ¿no? Y a veces somos más cabrones. Y lo podemos ver de diferentes ángulos. Pero dice, el crédito debe darse a las obras, no a las palabras. Muy bíblico, ¿no? O sea, tus hechos, por sus hechos los conoceréis. Dice, son dos cosas diferentes, el amor y el deseo. No todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es ni utopía ni locura, es justicia. Eso me suena mucho a Carlos Marx, ¿no? También. Y Carlos Marx dice, ya no se trata ya no se trata de interpretar el mundo, sino de cambiarlo. Ya no se trata de interpretar el mundo, sino de cambiarlo. Pero claro, Marx estamos hablando ya 1860 y tantos, y estamos hablando de 1605, pues cuando comienza a escribir el Quijote, 1605, o cuando lo termina, creo. Pero bueno, estamos hablando de tiempo muy, muy atrás, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí al Quijote de la Mancha siempre. Por cierto, hay una frase que dice, se la atribuye mucho al Quijote, esa que dice que los perros ladran, Sancho, señal de que vamos cabalgando, ¿no? Al revés, los perros ladran, señal de que los perros, señal de que vamos caminando. Eso lo pasó en la película Orson Welles. Esa es una frase que no viene yo me volví loco buscándola. Créanme, buscaba esa frase porque, pues, ¿dónde está esa frase tan mencionada? Que yo primero conocí la frase y luego empecé a leer otra. Y luego lo empecé a buscar y nunca la encontré, y la volví a leer, el Quijote, y lo volví a buscar y tampoco la encontré. Y no, pues resulta que sí, nomás aparece en una película sobre el Quijote. Entonces por eso, pero bueno, hay muchas frases donde el Quijote bien habla de esa libertad, de esa manera en que los menesterosos deben de ser los bienaventurados, como diría Jesús, ¿no? Bienaventurados los perseguidos por la justicia, que de ellos será el reino de los cielos. Y se habla de los bienaventurados, de todos los pobres, sí, de todos los perseguidos políticos y criminales. Entonces dice, bienaventurados toda esta gente, que de ellos será el reino de los cielos. Es algo, digo, porque finalmente la Biblia ha sido una fuente de inspiración hasta de Carlos Marx. Sí, Carlos Marx escribió mucho su manifiesto comunista, inspirado por toda su obra El Capital, inspirado también en la teología. De hecho, Carlos Marx primero fue teólogo, como lo escriben así, como fue teólogo. Pues bueno, fue ayudante de un teólogo muy famoso de la época, fue como su secretario. Y se ha escrito, Enrique Dussel escribió una obra que se llama Las metáforas teológicas de Carlos Marx. ¿Sí?
todo esto es algo muy interesante. Bueno, el Quijote de la Mancha también toma mucho de la Biblia, obvio, ¿no? Ya sería para decirlo, si era cristiano, todos eran cristianos en esa época, ¿no? Y habían luchado, pero mucho de su obra va buscando esto, la libertad, la justicia, la igualdad. Es una obra muy importante. Por eso yo creo que los que están trabajando en esto finalmente son Quijotes. Todos somos Quijotes si lo queremos ser. Pero también cuando queremos morir como Quijote, podemos morir como Quijotes. O sea, podemos morir ese Quijote que traemos dentro. Yo lo quisiera alimentar, porque a mí la verdad es que esto no me gusta. Cuando salimos, vemos la explotación, vemos cómo por ejemplo, los trabajadores de Walmart, cuando vemos cómo son explotados, pero todos los trabajadores en sí, cuando vemos todas esas injusticias, pues no quisiera que este Quijote desapareciera, quisiera que este Quijote continuara cabalgando. Tenemos que cabalgar, porque si no, a pesar de todo, a pesar de que a veces nos derrotan, volvemos a levantar el vuelo. ¿Sí? Salimos todos abollados a veces, pero no hay que dar nuestro brazo a torcer. Hay que continuar, compañeros. Nada debe acabar con el Quijote que traemos dentro. Esta para mí, cada vez que lo leo el Quijote, esta es la tercera vez, cada vez que lo leo me encuentro cada vez más reflexivo, ¿no? Veo cosas que no había leído en la primera vez. Sí, veo cosas que no los vi en la primera ocasión. Y bueno, yo los invito para que lo lean, que lean el Quijote, pero ya con otra mirada distinta a veces a la que nos la han indicado. Y si no la hemos terminado, pues hay que terminarla. Bueno, si es que están en el ánimo, pero finalmente yo creo que es importante contagiarnos del Quijote en estas fechas, bueno, en cualquier fecha, pero yo digo que en el momento en que el monstruo por las que peleó el Quijote aún son más fuertes, aún el monstruo que rondea, que no quiere, ¿sí?, caer, es más fuerte que el que enfrentó el Quijote de la Mancha. Les doy las gracias, algo breve, ojalá y les haya servido de algo, y si tienen alguna pregunta que hacer, que compartirla, o alguna opinión, bienvenida.